El siguiente programa es una producción original de Libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta el especial de fin de año. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos al recuento de los daños de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Espero que hayan pasado muy bien la Navidad. Ah, qué maravilla, descansando y compartiendo con tus seres queridos, George, con tus valores más preciados. Pero, ¿sabes qué me estaba dando cuenta hoy, George? Que es 28 de diciembre. El Día de los Inocentes. Y se nos olvidó hacerle alguna broma a los oyentes. Algo debimos haber hecho, pero bueno, con este año que hemos tenido... No necesitamos bromas. Al contrario, porque necesitamos reírnos y terminar con alegría este 2020 que de nuevo, como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, es un año que nos deja muchísimas lecciones. Entonces, ahí les va. Ya se acabó el 2020. Sí, ya se acabó esa es la broma, George. No, todavía falta una semana. Bueno, pues todavía puede pasar algo. Ni lo menciones, porfa, Jorge. Please. No, descansen, escuchen, recuerden. ¿Por qué? Porque es importante que hagamos este recuento para que entremos con conocimiento presente de lo que vivimos en este 2020 al 2021, porque nos tenemos que levantar y no podemos esperar que lo venga a hacer nadie por nosotros, los tenemos que hacer cada uno, asumiendo nuestra responsabilidad con nosotros y con nuestros seres queridos. Pero bueno, basta ya de hablar, apreciables amigos. ¿Qué les tenemos para hoy? Pues bueno, les tenemos en el recuento de los daños el mes de julio y el mes de agosto. Y nuestro invitado en la segunda hora es el profesor Warren Orbo, con quien vamos a recordar uno de estos programas que fueron de los más solicitados y comentados por los oyentes, cuando hablamos con Warren del capitalismo y el marxismo. O sea, abordamos estas dos corrientes políticas que son hoy parte de la discusión de muchos sin realmente conocer qué son. Si uno le pregunta a la mayoría qué es el capitalismo, realmente no tienen ni idea de lo que es. Y no se diga del marxismo, porque inmediatamente lo que van es a ponerse su t-shirt del Che Guevara. Por eso nosotros mejor andamos con nuestras Liber t-shirts, porque nosotros tenemos claro con Jorge que somos personas que promovemos un mundo de personas responsables, de personas libres, que encuentran menos obstáculos en la búsqueda de la felicidad. Y para ser felices necesitamos no solo alcanzar nuestros valores, sino conservarlos. Y para eso debemos de ser productivos, debemos ser racionales, debemos de ser orgullosos de que lo que tenemos, lo tenemos porque nos lo hemos ganado y no lo hemos mendigado y mucho menos robado a otros. Entonces, de nuevo, apreciables amigos, es importante que conozcamos estas diferencias, que son lo que vamos a recordar en los programas que vamos a compartir con ustedes hoy. ¿Qué tal? Yo creo que esta va a ser la broma de nosotros en el recuento de los daños, el que tengamos a Warren explicando qué es el capitalismo y el socialismo. Pero bueno, apreciables amigos, mientras vamos ya de una vez a entrarle al mes de julio. En el mes de julio que nos trajo tantas sorpresas. A ver, recordemos rápidamente
estos hechos más importantes y luego vamos a profundizar en alguno de ellos. Pero quiero comenzar con una frase de nuestro admirado Ludwig von Mises, que dice lo siguiente: los peores males que la humanidad ha sufrido fueron causados por malos gobiernos. Esta también parece una broma, pero una broma pesada en estos tiempos para los guatemaltecos. Pienso, George, que voy a retomar esta frase de Mises. A ver, se les quedó: los peores males que la humanidad ha sufrido fueron causados por malos gobiernos, no por tormentas, no por huracanes, no por terremotos, por los malos gobiernos. Por eso es tan importante que nos preguntemos ¿por qué hay malos gobiernos? Y bueno, apreciables amigos, regresando otra vez al tema, que creo que esta es una frase que ya habíamos compartido con los oyentes en el recuento de los daños, pero siempre vale la pena regresar a esta. Pero bueno, como les decíamos, hoy tenemos el mes de julio y agosto. Y a lo mejor más adelante les compartimos alguna otra frase si acaso nos da tiempo. Pero primero vamos a recordar qué fue lo que pasó en Guatemala en lo que respecta a la llamada crisis sanitaria. Recuerden que a fin de cuentas ese es el tema de este año, independientemente de lo que representó para nosotros el mes de noviembre, y digo para nosotros los guatemaltecos. El tema de este año fue la pandemia del COVID-19, pero recordemos que los daños los han causado las acciones de nuestros gobernantes. También en ese tiempo era interesante, recordarán que ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, el ir conociendo los resultados de un estudio que hacía Prodatos mensualmente y que era publicado en el diario Prensa Libre, que nos arrojaba datos muy interesantes que han sido confirmados en las últimas semanas del año, fueron confirmadas por el INE, haciendo ver que los guatemaltecos, sí, mal que bien, más del 85% usamos, cuando hay que usarlo, al menos la mascarilla, y que por eso nos ha permitido a nosotros, y otros motivos también, pues no olvidemos las condiciones climáticas, la población, la densidad urbana, la edad promedio, en fin, de nuestro país, que ayudan a que haya sido menos grave el COVID-19 en nuestro país que en otras latitudes. Entonces, algunos puntos importantes sobre estos temas les vamos a comentar más adelante. Una nota que a nivel político nosotros consideramos muy importantes es que el ahora embajador de Estados Unidos, por estas fechas, en el mes de julio, presentó sus prioridades de trabajo, que lamentablemente en la mayoría de medios de comunicación, con excepción de Libertópolis, claro, se sacó de contexto las declaraciones del embajador, obviando a propósito cuáles son las metas más importantes o los objetivos más importantes de quien hoy representa en nuestro país al gobierno de Estados Unidos. Luego, también en esa oportunidad, recordarán que la Corte Suprema de Justicia dio trámite a una solicitud de retiro de antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo. A estas alturas, pues ustedes habrán recordado que esta solicitud no prosperó, pero fue una muestra más de esa separación y ese enfrentamiento que hay entre el presidente Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo, vicepresidente. Luego, el gobierno declaró estado de sitio en 3 municipios de Izabal y en 2 de Alta Verapaz. Jorge nos va a recordar por qué declara este estado de sitio en Izabal y en Alta Verapaz. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con el estado de calamidad, apreciables oyentes? Ajá, interesante. Vamos a ver qué nos recuerda Jorge acerca del mes de julio. De ahí, en el caso de la economía, como era de esperarse, después de las declaraciones del presidente, la recaudación fiscal a este mes había caído casi en 7,000 millones de quetzales, según la mismísima SAT. Y eso, a pesar
de los récords que se empiezan a dar en entradas de remesas en nuestro país. Solo por mencionar, en el mes de julio entraron alrededor de 963 millones de dólares en remesas. El índice de confianza de la actividad económica en estos tiempos todavía venía a la baja. Luego presentaron una inconstitucionalidad en contra del acuerdo relacionado al pago del bono 14, que pienso que ni habría que profundizar mucho en este tema, pues porque ya sabemos que esta acción no prosperó. Y a pesar de la difícil situación en la cual nos encontramos la mayoría de empresas, la mayoría cumplió con su obligación, aunque eso haya representado en algunos casos despedir a más trabajadores. Pues sí, ese es lo triste de las decisiones populistas que toman los politiqueros en el ejercicio del poder. Luego, también salieron un par de estudios interesantes, uno que presentaba el impacto del COVID-19 en los bancos de nuestro país y otro de nuestros amigos de UFM Market Trends, de Dani Fernández, así es, que titularon Guatemala se desmorona en una crisis económica sin precedentes. Habrá que recordar puntos importantes en particular de este estudio del UFM Market Trends. Luego, a nivel internacional, ya pues como era de esperarse todos los meses, ustedes recordarán, vaya, todas las semanas había algún organismo internacional o multilateral que salía con sus, pues en esta ocasión cercanas a la realidad, con sus proyecciones, con sus pronósticos en lo que respecta a la economía de nuestro país. Y en el mes de julio, uno de los que hay que resaltar es el de la CEPAL, que calculaba que el Producto Interno Bruto mundial se iba a reducir en un 5.2%. Y como ya hemos comentado en otras ocasiones, vemos que en muchos países, menos en el nuestro, y eso que tenemos el presidente que más ingresos tiene, yo diría que de casi que uno de los presidentes mejor pagados del mundo, pues resulta que acá sí que de hablar de reducirse su salario Yamatei, pero ni habló. Mientras que a pesar de que a Costa Rica no le fue tan mal como a otros económicamente hablando, porque no tuvieron los cierres que hubo en países como el nuestro, el presidente de Costa Rica decidió reducirse su salario por la crisis del COVID-19. De local, pues bueno, George, pienso que tampoco hay que profundizar más allá de lo que yo he mencionado. Finalmente, en el caso de Estados Unidos, por lo menos en el mes de julio, la tasa de mortalidad estaba cayendo, incluso cuando aumenta la alarma por el aumento de casos que se dio en el verano. Y finalmente, Laboratorio Moderna, porque también recordarán la cantidad, más de 100, alrededor de 140 laboratorios trabajando en desarrollar una vacuna en contra del COVID-19. Una de las más mencionadas es el del Laboratorio Moderna, que ya para el mes de junio ya anunciaban a mediados del mes de julio que ayudaba a desarrollar una inmunidad importante en las personas para reducir al mínimo posible los contagios del COVID-19. Y bueno, George, yo creo que me entusiasmé demasiado y casi que presenté todo el mes de julio en unos minutos. Y en este segmento pues nos quedan aproximadamente 3 minutos que creo importante utilicemos para empezar a profundizar en alguna de las notas que consideras que es importante hacerlo. Por supuesto, la primera de estas, la de la crisis llamada crisis sanitaria en nuestro país. Así que adelante, George. Pues pienso que lo más importante del mes de julio es que llegó la libertad. Se recordarán que el 27 de julio se eliminaron la mayoría de restricciones. Todavía seguimos un tiempo bajo un estado de emergencia, pero se eliminaron la mayoría de restricciones y
se estableció el sistema de alertas o el semáforo, como se le ha llamado, en donde se establecieron el sistema de alerta roja, anaranjada, amarilla y verde. Bueno, realmente hasta a partir del año entrante estarán funcionando la alerta verde, porque cuando se estableció el sistema de alertas, de una vez se puso que el resto del año no iba a estar vigente la alerta verde, es decir, lo más que podía bajar un municipio era hasta la alerta amarilla. Y entonces fue justo en este mes, a finales del mes de julio, cuando a mediados del mes de julio se planteó este nuevo formato, y entonces que estuvo vigente a partir del 27 de julio. Entonces ya se quitaron las restricciones, ya se podían abrir los centros comerciales, ya se podrían abrir restaurantes, y con las restricciones que establece el sistema de alertas, en donde las principales restricciones pues son las que seguimos hasta la fecha, con que básicamente pues que hay que medir la temperatura, hay que limpiarse las manos con alcohol en gel y usar mascarilla. Y el parámetro principal, tal vez, y que aplica para todos los negocios, todas las empresas, es el aforo, bajo el cual al aforo que básicamente implica cuántos metros cuadrados por persona se necesitan, y que esto va cambiando. En la alerta roja son 10 metros cuadrados por persona, en la alerta anaranjada baja a 6 metros cuadrados por persona, luego baja a 4 metros cuadrados por persona, y luego en la alerta verde en teoría llegaría a 2 metros cuadrados por persona, que es básicamente la capacidad que tienen los establecimientos dependiendo del tamaño de cada establecimiento, y esto es para mantener la separación física entre las personas. Entonces pienso que eso fue lo más importante que pasó en el mes de julio en el área de la salud, y pues hubo un montón de controversias, pero al final lo más importante es de que finalmente se eliminaron las restricciones y se puso un sistema que no dependía de cómo se despertaba de la siesta del domingo el presidente para ver qué iba a pasar a partir del lunes. O sea, ya había un parámetro. Sí, las famosas conferencias que fueron perdiendo interés de la ciudadanía al extremo que al final ya ni siquiera las daba el presidente. Sí, pero el problema era de que en ese momento dependíamos de qué decía el presidente, sí, o qué comunicaban, así que ellos solo publicaban el domingo para saber cómo íbamos a estar el lunes. Mientras que con este sistema de alertas, que yo sigo considerando inconstitucional, pero por lo menos establece parámetros que cualquiera puede conocer, porque es con información pública, entonces cualquiera puede saber cuáles son las restricciones que hay y que no hay en cada municipio, dependiendo del sistema de alertas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por lo menos es mucho menos discrecional que depender de las conferencias de prensa de Alejandro Yamatei de los domingos en la noche. Así es. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. No hemos terminado todavía con el mes de julio, nos faltan un par de cosas importantes de señalar antes de que entremos al mes de agosto. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis.com. El valor de la verdad. Por ti mi corazón, por ti mi ilusión, me esfuerzo por mis sueños, todo por ti. Yo canto por ti, yo vivo por ti mi Guatemala, alzamos nuestra voz y te amamos. Mi Guatemala bella es, azul y blanco el corazón y los sabores de
Vamos a disfrutarla en familia hoy. San Martín, San Martín, mi Guatemala, todo por ti. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Maltecos, Tigo. Los 3 criollos de Señorial ya están en la tienda. Es lo más nuevo que vas a encontrar. Los criollos artesanales grandes son. Los criollos originales con tortillas mejor. Y los criollos mix con queso y fritos mezclados están. Pruébalos todos, te van a encantar. Pide los nuevos criollos de Chicharrones Señorial. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Yo soy Chapín y estoy orgulloso de mi casa. Quiero que conozcan a mis hermanos, que están trabajando muy duro en estos tiempos, cuidando a los enfermos, manteniendo la paz y hasta llevando comida a mi puerta. También mis hermanos que andan lejos, poniendo en alto el nombre de Guate. Y los hermanitos más pequeños, porque ellos van a heredar todo lo que tenemos. Estoy orgulloso de mi casa. Estoy orgulloso de ser Chapín. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio. En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en el recuento de los daños de Libertópolis. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán este lunes 28 de diciembre del año 2020. Y en el segmento anterior ustedes recordarán que les hice un recordatorio general de lo que sucedió en varias áreas en el mes de julio. Y ahora Jorge está profundizando en estos temas que consideramos la pena recordar con un poco más de detalle. Así que, pues bueno, vamos con Jorge antes de que pasemos al mes de agosto. Adelante, George. Bueno, el otro tema era con relación al estado de sitio que se dio en 3 municipios de Izabal y 2 de Alta Verapaz, que también fue a finales de julio. Esto fue en los municipios de El Estor, en Morales, de Livingston, en Izabal, y en Panzós y Santa Catalina La Tinta en Alta Verapaz. Y básicamente esto fue a raíz de algunos sucesos violentos que se dieron en esos municipios y que el gobierno argumentaba de que necesitaba el estado de sitio para poder enfrentar a los grupos del crimen organizado, que eran quienes estaban supuestamente detrás de esas acciones. Sin embargo, este fue un estado de sitio que fue así muy temporal, básicamente porque se recordarán que, o si no se recuerdan, pues les recuerdo, que los estados de sitio tienen que ser aprobados por el Congreso, o sea, tienen que ser ratificados por el Congreso. Y al final, yo creo que al final nunca llegó al Congreso, pero
esa semana aprovecharon esa semana en la controversia que estaban entre que sí, porque al final llegó al Congreso, pero fue el debate en ese momento era que había llegado al Congreso como a los 3 días. Y entonces el debate era de que si los 3 días supuestos que tenía el Congreso para aprobarlo corrían a partir de cuando el gobierno había decretado el estado de sitio, cuando había salido publicado en el diario oficial o cuando fue notificado el Congreso. Y en esas estaban cuando el presidente del Congreso se enfermó de COVID-19. Y entonces ahí ya estuvo bien delicado. Sí, él estuvo bien delicado, pero en referente al estado de sitio, pues ahí básicamente se atrancó la aprobación en el Congreso y ya no se aprobó. Entonces al final fue así un estado de sitio que duró muy poco tiempo. Bueno, ¿algo más, George? En política, ya pasamos política, en seguridad, en justicia, en economía, en internacionales. Pues en economía, básicamente, ahí nos enteramos en junio de que la recaudación estaba cayendo, como era de esperarse, y en ese momento estaban anticipando que iba a haber una caída de 6.900 millones de quetzales en la recaudación. Luego también en ese mes fue cuando empezaban a preparar el mal habido presupuesto del 2021 y en ese mes fue también ahí en julio se conocieron los datos de las remesas de junio que ya habías mencionado, que se recaudaron, que más bien ingresaron al país 963. Si no hables de recaudación, por favor, sobre todo las remesas. Déjale las remesas a los familiares de aquellos que han arriesgado su vida buscando un trabajo, yéndose a Estados Unidos, lo consiguen y que lo que pueden mandarle a sus familiares en Guatemala se los mandan. No, George. No es esas ideas. Sí. Recordate que hoy es muy lunes 28 de diciembre, Día de los Inocentes será, pero te apuesto que hay algunos que no dejan de conspirar en contra de los guatemaltecos. ¿Qué tal? Que no quiere decir que sean teorías de la conspiración, son individuos específicos conspirando, pero bueno, sí. George. Entonces, a ese momento, que básicamente eran los datos hasta junio. Que eran datos sorpresivos, los datos que teníamos de las remesas. ¿No? Sí, porque las remesas habían caído de enero a febrero, cayeron, de febrero a marzo cayeron más, de marzo a abril cayeron más, pero a partir de mayo empezaron a crecer nuevamente, o sea, la caída principal fue en abril y a partir de abril empezaron a crecer, pero lo importante en este caso es de que ya se tenían los datos de todo el semestre, del primer semestre, y en ese caso entre mayo y junio las remesas habían crecido un 15.1%, en junio con relación a junio del 2019 habían crecido un 9.2%, o sea ya estaban en positivo. Sin embargo, en el acumulado del año todavía en ese momento estaba a un 0.95% por debajo del 2019. O sea, en el primer semestre del 2020 se recibió un poquito, algo así, casi un 1% menos de remesas que en el 2019, en el primer semestre del 2019. Sin embargo, ya venía la tendencia al crecimiento y como veremos en los siguientes meses, pues llegó a crecer mucho más. Al principio, cuando empezó la crisis del COVID-19, perdón, el Banco de Guatemala tenía previsto de que las remesas podían caer hasta un 9% en el año. Pero el tiempo no le dio la razón, afortunadamente, y fue cuando empezamos a ver este crecimiento a partir de mayo, y que si bien no se recuperaron completamente, sí se recuperaron bastante el ingreso de remesas a lo largo del año. Luego también ahí en julio nos enterábamos del índice de confianza económica, el dato también a junio, y como recordarán en los meses anteriores, pues en febrero había llegado a su nivel más alto el índice de confianza de la actividad económica, pero a partir de ahí, pues en marzo y en abril cayó así considerablemente hasta llegar casi a 30 puntos, y luego en mayo y en junio se mantuvo más o menos por ahí. En mayo había tenido 38 puntos, en 38.84 puntos, y en junio
bajó un poco a 36.40 puntos. Arriba de 50, este es un índice de esos de que arriba de 50 pues está en positivo y abajo de 50 está en negativo, y en este caso pues buena parte, algunos meses del año se mantuvo en negativo precisamente por toda la crisis y hay que recordar que es un índice de confianza de la actividad económica, y lo que más cayó en esas épocas fue precisamente la actividad económica en Guatemala. ¿Algo más, George? Pues yo pienso que eso sería... a nivel internacional, algo que querrás señalar, o lo que mencioné ya fue más que suficiente. Digo, es que estoy aquí solo ganas para contarles ya del mes de agosto a nuestros oyentes. Toma una decisión rápido, George, porque el tiempo se nos va. Pues solamente tal vez que fue cabal cuando se supo ya un poco de cómo estaban desarrollándose las vacunas, y en ese caso era de la primera que se tuvo noticias ya en julio, aunque obviamente pues todavía faltaba todo el proceso, era de la vacuna de Moderna. Que sí estaba desarrollando inmunidad. Obviamente esto estaba en la fase 2 todavía, y a partir de ese momento iba a entrar a la fase 3 esta vacuna, y pues obviamente así estaban las otras vacunas ya en ese momento, pues ya habían varias que estaban ya entrando a la etapa 3 de pruebas. Y bueno, nosotros entramos a la segunda etapa de el recuento de los daños de hoy de Libertópolis. Y amigos, ¿se recuerdan que les dije a lo mejor me da chance de convertir otra frase? Pues sí, tengo otra frase para ustedes, también de Ludwig von Mises, de la acción humana. Ahí la encuentran ustedes, y dice esta, y va a tener mucho que ver por parte de las discusiones que se dieron en el mes de agosto, qué teníamos que hacer para eliminar obstáculos y pudiéramos realmente recuperarnos, todos los que querramos recuperarnos, y hacer el esfuerzo mental y el esfuerzo físico por hacerlo. Entonces, de la acción humana compartimos con ustedes, la acción humana de Ludwig von Mises, compartimos con ustedes el siguiente pensamiento. Dice: los fondos que un gobierno gasta para cualquier propósito los obtiene por exacción. A ver, tomen nota de esta palabrita, exacción. Y los impuestos se pagan porque los tributarios temen ofrecer resistencia a los recaudadores. Brillante, Mises. Ellos saben que cualquier desobediencia o resistencia es inútil. Mientras este sea el estado de las cosas, el gobierno podrá recaudar el dinero que desea gastar, sin importar cómo lo haga. Es irrelevante o a dónde vaya a parar. Y lo peor es que al quitarnos a los que estamos produciendo, a los que estamos creando, el capital, que eso hubieran sido esos impuestos para crear más riqueza y fuentes de trabajo productivo, a la larga lo que se está haciendo es fregando precisamente a los más pobres. Pero bueno, vamos en lo que respecta a los hechos que se dieron durante el mes de agosto. Primero, ya saben, la crisis sanitaria en Guatemala. ¿Qué pasó durante el mes de agosto? Nos lo va a recordar George. Luego, entre las notas importantes, y ya que hago mención del tema de los impuestos, circuló información acerca de cómo se reparte cada quetzal de nosotros, los tributarios, que es utilizado por el gobierno de Guatemala. Ese al cual, pues, como bien dice Mises, por temor a irnos presos, lo pagamos, aunque lo malgasten, lo despilfarren y se lo roban. Pero ¿cómo lo despilfarran? Precisamente estos impuestos nuestros que otrora podrían haber servido para crear fuentes de trabajo productivo. Luego, pues también les vamos a comentar a los puntos que consideremos importantes en lo que respecta al estudio de Prodatos en el mes de agosto, que considero, George, que lo más importante es la caída del apoyo a la gestión del presidente Alejandro Yamatei. Ahí ya veíamos que venía en picada y que la emotividad del presidente no lo iba a dejar tomar las decisiones correctas que pudieran cambiar esa apreciación que pues está llegando a finales de este 2020
a niveles que generalmente tienen los presidentes ya, si no al final de su tercer año de gobierno, a principios del cuarto. Pues bueno, Giammattei rompe récords porque no tiene ni un año en el ejercicio del poder y ya la aprobación de su gestión está por los suelos. Pero bueno, en fin, en lo que respecta en el mes de agosto, esta había caído a un 46%. De ahí, después de tanta alaraca que hicieron, y ustedes recordarán en nuestros recuentos de los daños, tanta alaraca para que les aprobaran préstamos y dinero y ampliaciones presupuestarias para enfrentar la pandemia, pues no solo no atendían bien en los hospitales estatales, sino que además de eso ni siquiera ejecutaban aquellos programas que se supone sí eran para apoyar a los que peor se la estaban viendo en estas pandemia por las decisiones del presidente Alejandro Giammattei. Por supuesto, esto excluía a Joviel Acevedo y su gente, que ellos felices desde que les dieron el dinero, pues me imagino ya lo estaban malgastando. En fin. Luego, y ya que menciono a Joviel Acevedo, es en el mes de agosto cuando los vemos a Joviel Acevedo y Alejandro Giammattei felices haciendo entrega del programa de alimentación escolar. Imaginen semejante ironía. De ahí, para cuando el INE anunciaba cuándo la población de los guatemaltecos iba a llegar a 22 o va a llegar a 22 millones de guatemaltecos. Vamos a dejar a Jorge que nos cuente para qué año vamos a ser 22 millones de guatemaltecos. Digo, si no es que se siguen yendo cientos de miles todos los años porque en nuestro país no logran progresar. Luego, en nuestro país los casos positivos, y se recuerdan que nosotros lo veníamos señalando y hasta los días lunes, hoy casualmente los días lunes que les presentábamos una gráfica que nos mostraba que al final el dato más importante, después de los casos críticos, ese que es tan difícil de conseguir en nuestro país, pero los casos críticos es el más importante, pero después de eso el importante es los casos activos. Nosotros pues todos los lunes les presentábamos aquella gráfica que mostraba que los casos activos en nuestro país del COVID-19 venían a la baja. De ahí lograron por sexta y última ocasión aprobar el estado de calamidad pública, ya con un poco de menos restricciones, pero todavía en el mes de agosto pues vivimos dentro de este estado de calamidad, aunque como se suele decir a nivel popular, la verdadera calamidad es el gobierno. De ahí había una discusión que tal vez hoy no vamos a entrar en esta, porque creo que esta discusión, Jorge, amerita un programa de fondo, que lo quisimos hacer en el mes, en los últimos días del año, pero pues no se pudo por toda la situación que se vive en nuestro país, pero a lo mejor sí lo podemos hacer en los primeros días del año 2021. Esta discusión que había entre si se renovaba o no el convenio con la dictadura de Cuba de las brigadas médicas. Luego, yo ya les había mencionado cuando les comenté lo del antejuicio en contra del vicepresidente Guillermo Castillo, que no prosperó, ya que el 3 de agosto la CC amparó provisionalmente al vicepresidente Guillermo Castillo y hasta ahí llegó esta demanda. En el caso de Estados Unidos, finalmente nos enteramos que Acisclo Valladares Molina, ex ministro de Economía, había sido acusado de lavado de dinero. Pues ya más adelante ahí están pendientes, porque recuerden que al final luego nos enteramos que en octubre Acisclo se entrega y hace obviamente una negociación con la justicia de Estados Unidos. Luego el Ministerio Público presentó 118 solicitudes de retiro de antejuicio. Eso nos pareció a nosotros una excelente movida y justa, pero ¿por qué presentó esta enorme cantidad de solicitudes de retiro de antejuicio el Ministerio Público? De ahí también en el interior los alcaldes, de repente teníamos en Guatemala había un montón de presidentes, porque casi que cada
municipio, en su alcalde, encontraban un pequeño dictador, sacaban el yamatei que cada uno lleva en ellos y empezaron a tomar decisiones ilegales, las cuales fueron cuestionadas, entre otros, por la Cámara de Comercio, cuestionada legalmente en el caso de la Cámara de Comercio. Y la gran sorpresa del mes de agosto es que después de varios años como prófugo de la justicia, se entrega a Alejandro Sinibaldi. Nada de que lo fueron a traer, se entregó a Alejandro Sinibaldi. Eso sí fue una noticia que a nosotros nos tomó por sorpresa, porque no hubiéramos nosotros esperado que este hecho se diera. De ahí... Eso pudo haber sido uno de los temas que habláramos para el Día de los Inocentes. Dejan libre a Otto Pérez Molina, dejan libre a Roxana Valdetti. Too late, George, too late, demasiado tarde. Pero bueno, luego vemos cómo en el mes ya de agosto empiezan a mejorar las cosas económicamente hablando, se empieza a recuperar, siempre en negativo, pero se empieza a recuperar el IMAE, las remesas, que nos enteramos cuánto entró en el mes de julio, nuevamente van a poner un récord de ingreso de dólares en nuestro país. De ahí el Vanguard anuncia que la confianza en la actividad económica se recupera levemente y también, como era de esperarse, pues también nos enteramos de que se duplica el flujo de migrantes hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. No vale la pena mucho hablar del ICEFI, solo para recordarles que, para variar, viendo cómo hacían para sacarle raja a la situación, y andaban proponiendo una versión ampliada y mejorada, según ellos, del bono familia para el año 2021. Imaginen qué horror. Luego también ya se empieza a discutir en serio el inicio de los vuelos diarios internacionales en nuestro país. Y finalmente veamos la nota a nivel internacional, que me parece a mí la más importante, es la del Banco Mundial, que calcula que alrededor de 100 millones de personas van a caer en la pobreza extrema durante el año 2020. 100 millones de personas. Y también confirman los mismísimos señores de la Organización Mundial de la Salud que los asintomáticos es raro que vayan a contagiar a alguien. Y bueno, eso fue lo más importante en el mes de agosto. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos Jorge va a profundizar algunas de las notas que recién he mencionado. Quédense con nosotros. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Bueno, voy a poner las noticias. Pero de ahí me pones mi música, papi. Según el último censo, Guatemala es el país de los jóvenes y adultos, con 61% de participación. Por eso la radio tiene noticias y música para todas las edades, con contenido actual. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro salud siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus.
Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4950-3414. 4950-3414. Blend líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de ELA también lo encuentra en GNC. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, tintas, discos duros, cargadores. Avanza con tecnología en Intelaf. Cuando te ejercitas y te alimentas bien, avanzas. Cuando trabajas y estudias, avanzas. Hasta cuando juegas o descansas, escuchas música o ves alguna película, estás avanzando, aprendiendo y a veces enseñando. Avanza con tecnología en Intelaf. Intelaf.com. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en la emisión de el recuento de los daños de este lunes 28 de diciembre, lunes de los inocentes, digo, porque es 28 de diciembre. Pero bueno, apreciables amigos, ya en el segmento anterior yo les compartí cuáles eran las notas más importantes del mes de agosto y ahora Jorge va a profundizar en alguna de ellas. George, los micrófonos son tuyos. Bueno, en el caso en agosto, pues ya fue el primer mes en el cual durante todo el mes, pues ya estuvo funcionando ya estábamos en la reapertura, ya estuvo funcionando el tablero. Inicio de actividades productivas, George, qué horror. Es que, perdón que lo interrumpa, pero tenemos que ser responsables en el uso correcto del lenguaje, si no nosotros somos propagadores de la confusión. Si yo soy clara o no fui clara, todavía tuve todo el detalle de hablar del inicio, pero viene Jorge, pero adelante George, go ahead. Bueno, pues a raíz de el reinicio de actividades que se dio a finales de julio, pues ya en el mes de agosto ya fue todo el mes bajo ese nuevo esquema de los semáforos. Todavía habían algunas restricciones así de las disposiciones presidenciales, pero cada vez iban quitándose más. Y entonces en ese mes de junio la cantaleta de la Coprecovid era: ahora se viene la segunda ola. Ahí empezó la cantaleta de la segunda ola, básicamente porque bajo el argumento de que como ya ahora la gente estaba yendo a trabajar, la gente estaba yendo a los centros comerciales, la gente podía ir a los restaurantes, entonces que se iba a dar la segunda ola. Sin embargo, en todo el mes de agosto hicieron varias conferencias de prensa, pero en todas al final los datos lo que indicaban era de que tanto los casos como las muertes como la ocupación de camas de hospitales iban a la baja, tenían una tendencia a la baja, la cual se mantuvo durante varios meses y hasta después que se aplanó.
Pero en ese mes, en el mes de agosto, que era donde nos estaban diciendo que ahora sí se van a dar un montón de casos, porque como ya la gente está saliendo, sin embargo, no se dieron, y de ahí lo vamos a ver en los siguientes meses, que tampoco se dieron, a pesar de que de todo lo que dijo el doctor Asturias en las conferencias de prensa de Copercovid. Y luego ese mes también se dio otra de los estudios que ahí estuvo haciendo Prodatos todos los meses y que publicaban en prensa libre con relación a la evolución del COVID-19 en Guatemala, en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, y cómo estaba la gente reaccionando. En esta encuesta, tal vez en este estudio, lo más importante fue con relación a la pregunta: ¿estamos de acuerdo con la forma como el presidente está manejando la situación del coronavirus? Y ahí en ese mes era palpable al ver la gráfica. En abril, o sea, como esto lo fueron haciendo todos los meses, en abril un 83% decía que estaba muy de acuerdo, en mayo bajó a 67, en junio bajó a 60, en julio bajó a 49 y en agosto bajó a 46. O sea, en 5 meses básicamente bajó casi a la mitad, de 83 a 46, la cantidad de gente que estaba muy de acuerdo con cómo estaba manejando Alejandro Yamatei el tema del coronavirus. Y ahí en este estudio pues también salía, por ejemplo, que tanto se estaba protegiendo a la gente, y lo que salió en casi todos los estudios de estos que hizo Prodatos con prensa libre era de que básicamente pues la mayor parte de gente se estaba protegiendo y estaba utilizando mascarilla, a diferencia de lo que decían los funcionarios de que podía pasar, pues la gente se estuvo protegiendo, a pesar de que ya podía salir, a pesar de que ya podía ir a los restaurantes, a pesar de que ya podía ir a los centros comerciales. Igual la gente se mantuvo protegiéndose en esas épocas. Y de ahí el tema de el INE y la población. En el mes de agosto, el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, presentó las estimaciones de población con base en el censo que se hizo en el 2018. Los censos generalmente se hacen cada 10 años, que en el caso de Guatemala es casi cada 20 años, pero y de ahí en los años entre cada censo lo que se hace es una estimación de cuánta población va a haber, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, como tenía tanto tiempo de que no se hacía un censo, pues la estimación se había ido hacia la alza, en el sentido de que estimaban que había más población en Guatemala de la que realmente se encontró a la hora del censo, que, hago la salvedad, no tiene más que ver con el hecho de la gente que se ha ido de Guatemala que hayan estado tan equivocadas las proyecciones. Lo que pasa es de que obviamente ellos estaban proyectando a toda la gente, pero mucha de esa gente se fue a Estados Unidos. Entonces ahora esta proyección que presentaron en agosto pues ya incluía solo a las personas que en ese momento, en el 2018, estaban en Guatemala, y que según el censo en el 2018 eran 16.346.000 personas. Luego, la estimación que hicieron en estas proyecciones para este año, para el 2020, es de que va a acabar en los próximos días con 16.858.000 y pico personas en Guatemala. Y luego va creciendo hasta, por ejemplo, en el 2030, dentro de 10 años, según esta estimación, estaríamos con 19.2 millones de habitantes, en el 2040 con 21.1 millones de habitantes, y en el 2050, dentro de 30 años, con 22.7 millones de habitantes. Obviamente esa es la proyección que se hace ahorita, y también hicieron la proyección del departamento de Guatemala, en donde estiman que en el departamento de Guatemala este año, el 2020, va a cerrar con 3.515.000 habitantes, de los cuales hay una mayoría de mujeres, hago la salvedad, o sea, hay más mujeres que hombres. Pero es poco. 1.8 millones de mujeres y 1.7 millones de hombres. O sea, porcentualmente hablando es... sí, es algo así como 49 a 51. Sí, es mínimo. Sí.
Pues eso es con relación a estas proyecciones que se presentaron, que repito, eso lo trabajan con base en el censo que se hizo en el 2018. Y luego ya en temas económicos, salió a principios de agosto el IMAE, el índice mensual de actividad económica de junio, porque estos van así atrasados. Sí, bastante atrasado, por cierto. Sí. Y lo importante que es la información para tomar decisiones, sí. Pero bueno. Pero ya en ese momento empezaba a dar la vuelta, porque el mes anterior había llegado a su nivel más bajo, que fue algo así como 11 y pico, menos 11 y pico lo que llegó el IMAE en el mes de mayo, y ya en junio por lo menos ya empezaba a regresar, o sea, empezaba a hacerse menos negativo, volteó la tendencia, y entonces ahí estaba ya en menos 8.6%. Y también a principios de agosto pues se reportaron las remesas de julio, y en julio las remesas batieron récords, llegaron a 1.078 millones de dólares, fue lo que ingresó en julio del 2020, que en ese momento era el mes que más habían entrado remesas en toda la historia de Guatemala, que es, repito, casi los 1.100, 1.078 millones de dólares, lo cual representó un incremento. Vamos a ver, en los primeros 7 meses ya iba por 5.95 millardos, o 5.950 millones de dólares que habían ingresado al país en los primeros 7 meses, y ya en ese mes, ya contando, se recuerdan que a junio todavía era menos de lo que había entrado en el 2019, ya para julio, con este ingreso récord que se tuvo en julio, ya el crecimiento llegó al 1.4% con relación a 2019, y o sea, a partir de ese momento se puso en positivo y siguió en positivo el resto del año, que era, repito, más de lo que esperaban los analistas del Banco de Guatemala, que al inicio habían calculado que iba a haber hasta una caída en las remesas. Sin embargo, pues estas se fueron recuperando. Y también en esos meses nos enterábamos que ya el Banco de Guatemala ya había adquirido 6.6 millardos de quetzales de la deuda que lo obligaron a... Es una forma de emitir moneda. Ese se me pasó entre el recuento de los daños. Una forma de emitir moneda, que era lo que se buscaba que no sucediera para que no la inflación en nuestro país se lograra mantener controlada, George. Pero bueno. Sí, este año, precisamente por el COVID-19, utilizaron la cláusula constitucional en la Constitución de que en emergencia sí se podía dar, pero tenía que ser autorizado por mayoría calificada en el Congreso, y eso fue lo que hicieron bajo la supuesta amenaza del COVID-19, y entonces autorizaron una deuda de 11,000 millones de quetzales, que tenía que comprar el Banco de Guatemala. En ese momento llevaba 6,600 millones de quetzales. Por cierto, vamos a ver más adelante cómo se empezó a incrementar así poco a poco la inflación, y que yo lo atribuyo en buena parte precisamente a esta monetización, a esta impresión de quetzales sin respaldo, que fue esta compra de bonos. Y bueno, George, hasta ahí llegamos porque ya se nos acabó el tiempo, pero recuerden, amigos, que vienen esos 2 programazos que hicimos con el profesor Warren Orbo acerca de qué es el capitalismo y qué es el marxismo, así que no se los vayan a perder. Jorge y yo nos aprovechamos a despedirnos, pero les recordamos que vamos a estar de regreso mañana a las 12 en punto con ustedes, para ¿qué meses nos tocan? Septiembre y octubre, George. Ya vamos llegando al final de año. Pero bueno, en fin, en todo sentido. En fin, apreciables amigos, ha sido un gusto acompañarlos en estos días hermosos de fin de año en nuestra querida Guatemala, brillantes a morir. Y espero que a pesar de estos daños que les estamos recordando, estén pasando ustedes muy buenos
momentos en estos últimos días del año 2020. Cuídense muchísimo porque recuerden que una sola vida tienen. Tomen su Equinacia Blend líquida de ELA y su aloe vera gel de ELA, amigos, para cuidar su sistema digestivo. No se vayan a enfermar del estomaguito, por favor. Y nos escuchamos de nuevo mañana a las 12 en punto. Cuídense y sean felices. Muy, pero muy felices. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Una opinión puntual, ideas claras y con responsabilidad. El Centro de Estudios Económicos Sociales CES presenta Libertad de Opinión. La economía es una ciencia que requiere muchos años de estudio para dominar. Sin embargo, hay conceptos que son tan claros como el agua y basados en sentido común. El gobierno no debería gastar por encima de sus ingresos. El nivel de gastos de un gobierno debe ir acorde a sus ingresos, así como el nivel de gasto de una empresa o una familia se debe ajustar a sus posibilidades. Lamentablemente, los gobiernos tienen acceso a deuda, la cual utilizan para financiar cada vez mayores niveles de gasto. La deuda puede ser útil para emergencias, tanto para gobiernos como para individuos. Sin embargo, si se abusa de la cantidad de deuda, se cae en irresponsabilidad y riesgo de no cumplir con dicho compromiso. Guatemala es un país en desarrollo que debe ser responsable con su nivel de gasto público. Se debe priorizar el gasto a la seguridad y la justicia, instituciones que son necesarias para el desarrollo y que en Guatemala se han dejado abandonadas por mucho tiempo. Juan Fernando Aldana. El CES llevó a usted libertad de opinión. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. En mi mundo, pasamos el día subiendo historias. No sabemos qué pasará mañana. Lo que sí sabemos es que lo mejor de una historia es lo que está detrás de la historia. Este es mi mundo y esta mi cerveza. Pásala Ice con Dorada Ice. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. Notebooks, smartphones, compus, bocinas, cámaras, gaming, audífonos, tintas, discos duros, cargadores. Avanza con tecnología en Intelaf. Cuando te ejercitas y te alimentas bien, avanzas. Cuando trabajas y estudias, avanzas. Hasta cuando juegas o descansas, escuchas música o ves alguna película, estás avanzando, aprendiendo y a veces enseñando. Avanza con tecnología en Intelaf. Intelaf. Intelaf.com. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. ProAlivio sube tus defensas, además de aliviar y proteger tus vías respiratorias de forma natural. Es elaborado a base de propóleo, equinacia y otros ingredientes naturales. Pide ProAlivio en jarabe y spray en tiendas Quinfica, por WhatsApp al 4026-2256 y en farmacias Batres y Cruz Verde. Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Siempre conectado en la red más grande. Tigo presenta. Bueno, y hoy en la nota tecnológica les voy a hablar un poco con relación a el futuro de la agricultura. ¿Y cuál es ese futuro de la agricultura? Pues ya en algunas ocasiones hemos hablado con relación a lo que yo considero que es literalmente el futuro de la agricultura, y es de que la mayor parte de productos agrícolas van a ser cultivados en el futuro
en edificios, no en granjas, no en fincas, y para hacerlo lo más cercano posible a las ciudades, que es donde básicamente se consumen los productos, y o donde principalmente se consumen los productos. Y pero hacia ahí vamos, pero todavía falta mucha tecnología. Sin embargo, ya hay empresas que la están desarrollando, y una de ellas es una empresa que se llama Iron Ox. Y ellos lo que desarrollaron son granjas que básicamente son invernaderos, que son completamente automatizados, que trabajan con base en inteligencia artificial. ¿Y por qué es noticia esto? Bueno, ellos ya empezaron con una granja piloto hace 3 años y que ha estado funcionando y ha estado trabajando, haciendo todo lo que esperaban. Y la semana pasada hicieron un anuncio oficial primero de que obtuvieron una serie de financiamiento, financiamiento de $20 millones para continuar en el desarrollo de las tecnologías que están utilizando para automatizar la producción agrícola. Y en este caso ellos básicamente trabajan con hidroponía, que es que las plantas no crecen en tierra sino en agua, y tienen básicamente 2 tipos de robots. Uno así, un robot así grandote, que se llama Angus se llama el robot, y lo que hace es mover las plantas. Están sembradas, por así decirlo, en bandejas, y entonces este Angus lo que hace es mover esas bandejas a los lugares donde se van necesitando. Y luego tienen otro robot que es un brazo, y este es el que básicamente va controlando las plantas, el desarrollo, las va cambiando de lugar, las va regando, les va dando la suficiente agua y los nutrientes y todo lo que necesita. Y al final básicamente la planta es completamente automatizada, o sea, no hay participación de seres humanos ahí adentro de la granja, o sea, para que se necesiten para el cultivo, sino que todo lo hacen estos 2 tipos de robots. Y la otra cosa que anunciaron la semana pasada es que ya tienen una segunda planta, y con esta están ya vendiendo prácticamente el producto. Ahorita están principalmente en la zona central de California, pero con este financiamiento que obtuvieron la semana pasada planifican crecer a más granjas de este tipo en Estados Unidos, y esperamos que pronto lleguen al resto del mundo. Y esa es la nota de hoy, y más adelante, pues otro día les voy a contar de otra empresa que está trabajando en otro tipo de tecnología, pero que va hacia ese mismo objetivo. Pero por el momento pues nos quedamos aquí con la nota tecnológica de hoy, que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Siempre conectado en la red de los guatemaltecos. Tigo presentó. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Tigo. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Noticia de último momento. Mijo, ¿ya escuchó la noticia en el radio? Ahorita lo escucho en mi celular, mamá. Según el último censo, 3.275.931 hogares fueron censados y la radio está presente en ellos, ya sea por un radioreceptor, una conexión a internet en computadora, tablet o aplicación en el celular. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291, 4017-3291. Libertópolis, el valor de la verdad. Ahora que todo cambió, Samboro te ofrece pisos higiénicos y de fácil mantenimiento para que protejas tu salud, altamente resistentes y de larga durabilidad. Ven y conoce la variedad de diseños apropiados para distintos ambientes y decoraciones. Samboro, pisos, azulejos y fachaletas 100% hechos en Guatemala. Apoya a la producción nacional. Samboro. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Es momento de vivir al máximo siempre, porque siempre es bueno disfrutar las etapas de la vida. Vive con la tranquilidad de tener salud siempre. Un seguro médico con el cual podrás obtener consultas, diagnósticos especializados, laboratorios, hospitalización y farmacia. Solicita tu seguro salud siempre al 2411-6663 o en Agencias BI. Con el respaldo de Seguros El Roble y La Paz, Grupo Hospitalario. En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. En la realidad y hacia dónde debemos caminar los guatemaltecos, porque es lo que debemos de promover, es que efectivamente algún día, Warren, vivamos dentro de un sistema capitalista en Guatemala, lo que no tenemos hoy. Pero bueno, Warren, los micrófonos son tuyos sin interrupciones porque ya no tenemos pausas. Así que vaya. Adelante. Bueno. Buenas tardes, Warren. Buenas tardes. Realmente es importante abordar este tema porque en otros lados he oído yo a gente opinar y en realidad mucha gente opina sobre qué es el capitalismo, pero la opinión no es lo mismo que conocimiento. Conocimiento es realmente tener datos, saber. La opinión, la gente puede opinar cualquier cosa y de hecho eso es lo que hace. He oído cosas tan absurdas como que el capitalismo es la causa de los migrantes, entonces salen expulsados por culpa del capitalismo y se van ¿a dónde? Al país más capitalista. O sea, contradicciones de ese tipo que las está haciendo ni siquiera se da cuenta porque no razona bien. Es importante aclararse las ideas porque el no tenerlas claras nos impide, y aunque mucha gente no lo crea, nos impide realmente apuntar correctamente hacia lo que nomás nos conviene. Y voy a poner un ejemplo en otro sentido. Digamos una persona que no es educada en pintura, digamos. Entonces, conoce los colores como conoce la gente básicamente, amarillo, rojo, azul, y de repente tiene que ir a conseguir un vermellón. Y no puede pedir vermellón porque no puede diferenciar entre vermellón, entre carmín, entre púrpura, no puede, porque para él todos son rojo. Entonces, ahí se quedó estancado, no puede diferenciar. Entonces lo mismo sucede con la gente cuando no sabe qué es capitalismo
y lo confunde con mercantilismo o con cualquier cosa, y entonces no puede realmente saber qué es lo que sería más conveniente tener. Ahora, una forma fácil de que chequeen lo que les voy a decir es que cuando busquen la definición de capitalismo en el diccionario, generalmente van a encontrar que es un sistema, probablemente diga económico, pero realmente es sociopolítico, no solo es económico, en donde los medios de producción están en manos privadas. Y esa definición es bastante buena, pero no es suficientemente clara para las personas. ¿Qué quiere decir que los medios de producción, o sea, están en manos privadas? O que hay propiedad privada y que en ese sistema se respeta la propiedad privada. Bueno, ¿qué quiere decir tener propiedad sobre algo? Quiere decir que uno puede disponer de ese algo como considere conveniente, según su mejor juicio. Entonces, si uno puede disponer, o sea, hacer con eso lo que quiera, quiere decir que uno tiene derecho a su libertad. Entonces ya tenemos que el capitalismo está basado en el respeto al derecho de la propiedad y el derecho a la libertad. Y el hombre actúa para mantenerse con vida. Esa es la función de su acción. O sea, trata de evitar malestar para buscar sustituirlo con una situación que considera más satisfactoria. Es decir, trata de mantenerse con vida. Entonces, el medio para hacerlo tiene que ser poder hacer uso de su propiedad como mejor considere que le conviene. Y entonces quiere decir que el capitalismo también está respetando el derecho a la vida. Entonces ya si llegamos hasta ahí podemos realmente definir, y le voy a recordar a los oyentes que una definición tiene que constar de un género y una diferencia. Y el género del capitalismo, o sea, ¿qué tipo de cosa es el capitalismo? Es que es una teoría política o sociopolítica, como quieran llamarla. Igual es el socialismo. El socialismo es una teoría sociopolítica o un sistema sociopolítico. Pero la diferencia es que el capitalismo se basa en el respeto a los derechos individuales y el socialismo no. El socialismo viola los derechos individuales porque según el socialismo la propiedad debe estar en manos del Estado. O sea, le quita su propiedad a la gente y por lo tanto le quita los medios para poder vivir su vida de acuerdo a lo que mejor considere. Eso quiere decir que cuando vemos un sistema en donde no se respeta el derecho de propiedad, entonces no estamos en un sistema que es capitalista. Ahora, una teoría no es lo mismo que lo que uno ve en la práctica. Es decir, una teoría política es lo mismo que una teoría moral, solo que aplicada a la conducta en sociedad. Y si usamos una teoría política, una teoría ética que se basa en que el principio fundamental de la acción del hombre es buscar su propio provecho, o sea, buscar una vida, cómo vivir una vida feliz, estaríamos hablando de una teoría ética egoísta racional. Y alguien dice que él se guía por esa teoría, pues una cosa es que lo diga y otra cosa es que lo haga, ¿verdad? Y no porque él no lo haga, la teoría es equivocada. Es decir, lo que pasa es que no está aplicando la teoría como debe. Y lo mismo sucede con el sistema capitalista. La teoría del capitalismo, al respetar los derechos de los individuos, está respetando el que cada individuo pueda actuar según su mejor juicio. Es decir, que pueda ser moral en el sentido egoísta racional. Y en cuanto alguien empieza a intervenir, está impidiendo que esa persona pueda actuar de acuerdo a su mejor juicio. Y entonces, dado que la libertad es tan importante en el capitalismo, porque precisamente eso se refiere a la libertad en todo sentido, pero principalmente en este caso en libertad económica, si las personas pueden actuar de acuerdo a su mejor juicio, pueden contratar servicios con otros, pueden informarse,
con un sistema de precios de qué es lo que vale la pena producir y qué no vale la pena producir, y así dirigir sus esfuerzos hacia aquello que en realidad la gente está valorando, o lo que la gente quiere. Y cuando interviene un supuesto conocedor o experto que quiere regular para que la cosa funcione mejor, según él, lo que hace es distorsionar la información, da mensajes equivocados y el sistema empieza a mal funcionar. Entonces, lo que hay en la realidad es que hay países que aplican en mayor o menor grado el capitalismo, o sea, hay mayor o menor grado de libertad. Y eso es lo que se llama en lógica variantes concomitantes. Una variante concomitante es cuando tú quieres averiguar, por ejemplo, si tenés un café dulce y querés saber qué es lo que hace que el café sea dulce. Y entonces, por ejemplo, le echas más agua y probás a ver si era el agua. Le echas más café y probás si era café. Le echas más azúcar y se endulza más. Le echas menos azúcar, se endulza menos. Entonces ya puedes saber que la variable es el azúcar, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede en el capitalismo. La variable es la libertad y el respeto a que las personas puedan actuar de acuerdo a su mejor juicio. Donde hay más libertad, o sea, donde te acercas más o practicas más la teoría del capitalismo, la economía es más próspera. Donde hay menos libertad, donde la gente no puede tomar sus decisiones porque el Estado les impide actuar, es donde la economía es menos próspera. Y eso es fácil para todo el mundo observarlo. Lo pueden ver directamente, o sea, van a Estados Unidos y ven que hay bastante libertad y hay mucha prosperidad. Van a Hong Kong, ven que hay más libertad y mucha prosperidad. Van a Venezuela, ven que no hay libertad y ven que hay miseria. Van a Cuba y ven que hay miseria. Es decir, Cuba está estancada en los años 50 todavía. Ven carros que ya ni en los museos se encuentra uno. Entonces es muy sencillo. Confundir entonces un sistema en donde hay muchos obstáculos a la creación de riqueza con capitalismo no tiene perdón, ¿verdad? Eso se llama mercantilismo o estatismo o socialismo, depende del grado de intervención del Estado. ¿Qué es lo que tenemos en Guatemala? ¿Qué es lo que tenemos en Guatemala? Guatemala es un país, aunque no le guste oír a la gente, muy socialista. Porque está muy estatizado. Está muy estatizado, es muy difícil para una persona abrir una empresa. Las funciones propias de su naturaleza. Es muy difícil para una persona abrir una empresa. Tiene que cumplir con muchos requisitos que encarecen el abrir la empresa o el hacer cualquier proyecto. Y que es una ironía, que es lo que están pidiendo nuestros compatriotas, Warren. Por eso, ¿a dónde se van? A uno de los países que más cerca está de un sistema capitalista. Claro. Digo, más cerca, porque ya el Estado benefactor, desde la época de Franklin Delano Roosevelt, empezó a minar eso. A minar el capitalismo en Estados Unidos. Pero ¿a dónde se van? Claro, a donde se puede producir más riqueza, donde es más fácil contratar personas. Donde es más fácil conseguir un trabajo. Así es. Aquí es bastante complicado. Además tenemos todo un sistema que se encarga de destruir las posibilidades que hay, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vienen las mineras, vimos el caso de las mineras el año pasado, y el que les impide actuar en realidad es el Estado, es decir, fue la Corte de Constitucionalidad. No es la gente, aunque si la gente hacía protestas en contra, un Estado... Iba a protestar de que no la cerraran. Sí, pero me refiero a los que la querían cerrar. Los que querían, que eran unos cuantos, ¿no? Por supuesto, y no importa cuántos sean. Es decir, en un Estado donde se respeta el derecho de la propiedad, no importa que todo el mundo quiera cerrar tu negocio y haga presión, el Estado protege tu derecho y por lo tanto no pueden cerrártelo, ¿verdad? En cambio, aquí lo que sucede es que el Estado sí te lo cierra. El Estado no protege tu negocio y no le importa a los señores de la Corte Constitucional el daño que hacen, es decir, el daño de la gente que dejan sin trabajo, el daño en cuanto a la reputación del país, que celebra contratos con empresas y después los viola, y luego el daño que nos va a hacer al resto
obligándonos a pagar la indemnización de el juicio que va a ganar la empresa, porque ellos en realidad fueron víctimas de una estafa. Eso no ayuda a que los países prosperen. Eso no es un sistema capitalista, ¿verdad? Eso es un sistema socialista, un sistema estatal, en donde según los que trabajan en el Estado, ellos creen que la economía se puede dirigir como a ellos se les dé la gana. Eso es otra cosa. Para aclarar bien, mercantilismo es cuando hay un cierto respeto a la propiedad privada, entre comillas, pero hay proteccionismo hacia ciertas empresas. O sea, el Estado protege ciertas empresas. Al proteger ciertas empresas, está violando el derecho de los que no están protegidos. Está otorgando privilegios a unos cuantos. Está otorgando privilegios a unos cuantos. Es decir, está bloqueándole a otros poder competir con ellos, ¿verdad? Y eso tampoco es capitalismo, eso es mercantilismo. Eso sería bueno que lo tuvieran claro. Otra noción que es importante hacer hincapié es que en el capitalismo la libertad no es solo de económica, es en todo sentido, porque es la protección de los derechos. Y la mayoría de las personas no tiene muy claro que son derechos. Creen que los derechos son ciertos permisos. Es decir, porque antes así le llamaban, digamos, ibas con el rey, conseguías que de su venia que te diera permiso de violar a tus doncellas en tu feudo, ¿verdad? Cuando se casaran. Entonces te daban el derecho de pernada. Sí, de pernada, ius prima noctis. Pero eso no es un derecho, eso es una violación de derechos auspiciada por el rey y por el papa, que fue quien lo otorgaba, dándole permiso a de hacer uso de la fuerza, sí, de hacer uso de la fuerza para hacerle daño a las personas. Y eso no es un derecho, ¿verdad? Un derecho viene de lo que es correcto. Es decir, ellos decían, es correcto yo que haga esto porque tengo permiso del Papa, ¿verdad? Pero en realidad ni el Papa ni el Rey tienen autoridad para darte permiso para violar los derechos de los demás. El derecho ni el gobernante actual lo debería tener tampoco. Nadie lo tiene bajo ningún sistema. El derecho es un principio ético, es un principio moral, que lo que hace es establecer cuál es el tipo de relaciones correctas en una sociedad, porque se basa en qué tipo de acción necesito poder hacer yo para ser moral, y lo que yo necesito es poder actuar de acuerdo a mi mejor juicio. Entonces el derecho es el principio moral que protege mi acción de acuerdo a mi mejor juicio, es decir, lo que exige de todos es que respetemos la libertad del otro. Ese es el derecho, nada más. El derecho no es a cosas, sino que es a poder actuar de acuerdo a tu mejor juicio. Y eso es lo que es correcto. Y es correcto porque es la naturaleza del humano usar su razón para poder sobrevivir. Entonces debe poderla usar. Si no entienden eso, entonces ahí es difícil, porque piensan, por ejemplo, que un sistema más justo, como dicen algunos, debería ser más equitativo. A lo que se refieren con eso es que el Estado o algún órgano debería tener el privilegio de poderle quitar su riqueza a algunos para dárselas a otros, así, arbitrariamente. Y eso sería violar el derecho de la víctima a quien están despojando de su riqueza, bajo el criterio de que tiene demasiado, que eso es un criterio arbitrario, es decir, además ignorante. Es decir, incluso algunos millonarios también son ignorantes en este aspecto. Pero, ¿qué error básico hay ahí? El error básico es que creen que el dinero que tiene un billonario está ahí guardado en una caja. Tal vez como veían en los chistes de Rico McPato, ¿verdad? El que abre la bóveda, está lleno de fichas y se llegan a bañar en las fichas. Eso es falso totalmente, eso no existe. El dinero de los billonarios está metido en bancos, está metido en inversiones, es decir, está siendo usado no por ellos necesariamente, sino que por otras personas que reciben créditos gracias a ese dinero para crear más riqueza. Y claro, ese servicio, empleos claro, y ese servicio les sirve a ellos, les da también réditos al billonario. El que es
el que es millonario o billonario porque lo hizo en el mercado, lo hizo porque te está dando un servicio, le está dando un servicio a muchas personas, un servicio que a todas esas personas les ayuda a mejorar su calidad de vida, no como creen los enemigos del capitalismo, que está explotando a las personas. Ese es el absurdo más grande, ¿verdad? Todos los socialistas que ponen en Twitter o en Facebook que odian el capitalismo y lo que produce, y están usando los productos que el capitalismo produce, ¿verdad? Bernie Sanders y Elizabeth Warren, exactamente. Solo por mencionar un par. Sí. Pienso que parte del problema, Warren, es que hay algunos mentirosos, resentidos, envidiosos que lo entienden, pero no lo quieren reconocer precisamente por ese resentimiento y esa envidia que es problema de ellos y que se los está comiendo. Pero el otro problema de la mayoría que son emocionalmente manipulados es el no diferenciar el origen del dinero o el origen de esa riqueza. Porque, pues sí, lamentablemente hay corruptos que a base de robos, engaños, fraudes, han acumulado fortuna. Y es fácil venir y pretender igualar a los creadores de riqueza, que para crear esa riqueza han corrido riesgos, han hecho esfuerzos propios, o sea, se lo han ganado, no se lo han robado ni quitado a nadie. Lo que tienen, lo tienen porque se lo han ganado, y se lo han ganado dentro de un proceso de libre intercambio que permite que toda esa creación de riqueza beneficie a todos. Entonces, hay que directamente señalar a los que pretenden confundir a la gente, haciéndoles creer que, por ejemplo, Steve Jobs, que era un huérfano, que fue adoptado por una familia obrera en Estados Unidos, que no era ningún multimillonario, sino que todo lo que tenía al morir lo creó, y todo lo que esa creación de riqueza significó en beneficio para los seres humanos a partir de su propio esfuerzo mental y físico para crear todo eso, que no es lo mismo este caso que el de Bernie Madoff, no, son dos cosas totalmente diferentes. Bernie Madoff, Hugo Chávez. O los multimillonarios actuales, socialistas, ¿verdad? Esos los líderes del Partido Comunista dicen que ser rico es malo, y sin embargo ellos están robándose todo el dinero del pueblo, no están creando riqueza, no dan nada a cambio. Sí, es un error igualar la creación de riqueza con la expoliación de riqueza. Eso, primero se tiene que crear la riqueza antes de que los ladrones vengan a quitártela. Y también es un error pensar que en el capitalismo el pez grande se come el pez chico. Eso es otra cosa que he oído. Y hay muchos casos que pueden mostrar eso. Es decir, el mismo caso de Apple, por ejemplo, ¿verdad? Apple empezó como una cosa muy chiquita en un garage, y sin embargo le quitó el mercado a IBM y a Nokia, ¿verdad? Los desplazó, y esos eran los grandes gigantes. En el capitalismo constantemente hay que estar atendiendo a la información que te está dando el sistema de precios y tratando de servir de la mejor manera posible al consumidor, porque de hecho al contrario de lo que piensan los enemigos del capitalismo, el consumidor no es explotado, el consumidor es el rey en el sistema. El consumidor es el que determina qué cosas se deben producir y qué cosas no, con sus elecciones. Y el capitalismo, digamos, la primera gran muestra de ese error es que cuando se inicia con la revolución industrial, la producción de telas y de ropa y de productos industriales que se estaban haciendo era precisamente para las masas, no era para la élite. O sea, la élite se vestía con trajes de sastre caros y no les importaba mucho, no tenían problemas para pagarlo. Lo que hizo el sistema industrial es hacer que la tela y los trajes fueran baratos y al alcance de la gente, y entonces los pudieran lavar, ¿verdad? Porque antes si se lavaban se arruinaban, entonces perdías tu traje, entonces preferías no lavarlo, ya te imaginas la inmundicia.
Una vez se vuelve algo barato, se vuelve más higiénico, lo puedes lavar, lo puedes desechar, cambiar, volver. Es decir, el capitalismo a quienes ha beneficiado precisamente es a los que antes eran pobres, sacándolos de la pobreza. Y me refiero a los que aún consideran que eran pobres, digamos, porque antes una ama de casa que no tenía lavadora tenía que hacer ese trabajo por sí misma, a mano. Ahora tiene una lavadora, producto del capitalismo, y eso le ahorra mucho tiempo que puede usar para otras cosas. Entonces, en realidad lo que ha hecho el capitalismo es, en cierto sentido, alargarle la vida a la gente, porque les da más tiempo para dedicar a cosas que les interesan y no cosas que tienen que hacer para mantenerse con vida. O sea que es realmente penoso oír a gente opinar sobre el capitalismo sin tener ningún conocimiento de lo que es el capitalismo verdaderamente, porque solo hablan babosadas, ¿no? Tenemos algunos comentarios y sí, los voy a compartir antes de que nos despidamos. Warren, primero que todo agradecerle a Roland Micho y a Andrés que se han comunicado con nosotros por medio de YouTube. También agradecer a todos los que nos han acompañado vía Periscope. Y en el caso de Twitter, agradecerle a Juan Carlos Ceballos Schaefer y a Verónica Ruiz y a Gerardo de la Riva. Verónica, que compartió nuestro programa, Juan Carlos, que está invitando a otros a que nos acompañen para entender qué es el capitalismo. Gerardo de la Riva, que dice: Carlos Slim es el mayor representante del mercantilismo, no del capitalismo. De ahí así es, ahí en Facebook tenemos varios comentarios. Veamos, primero le voy a agradecer a Ingrid Judith Castillo, que se sumó a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Lucrecia de Sáenz tiene una pregunta para el arquitecto Orbo, dice: ¿de dónde surgió o por qué se le llama en Estados Unidos a los socialistas progresistas? Y que es un término que se ha generalizado en todo el mundo. Sí, no es de Estados Unidos el término, realmente eso empezó, se llamaban así desde los inicios, y otro tipo de nombre que se pusieron fue humanistas. O sea, que tengan cuidado cuando oigan de un grupo que se autodenomine humanista, esos también son socialistas o comunistas. Y fue ya después de la Revolución Francesa, cuando se empezaron a dividir estos grupos, que los socialistas se llamaban progresistas a sí mismos. O sea, es bastante viejo el término. Lo que han hecho es que cuando ya tiene mala prensa una de las etiquetas, agarran otra, pero solo las están rotando, pues. De ahí, veamos qué otros comentarios tenemos. Pusher Barrios, excelente programa y de verdad cada día aprendo más de ustedes. Saludos cordiales. José Alberto Esquite, buenas tardes, excelente cátedra, compartido. Virginia Martínez, es lo único bueno que ha hecho el gobierno, cerrar las mineras porque son dañinas para la salud, contaminan las aguas, según estudios realizados. Y dice: ya sé que no recibiré respuesta. Pues bueno, tenemos un par de minutos, algo querrá decir el profesor Orbo, y si no, pues con gusto yo. Sí, es una falacia, es decir, eso le da mucho trabajo a mucha gente, y de hecho la mina no se va a cerrar, ahora es propiedad de Soros. O sea que solo fue una movida chueca que hicieron mercantilista para despojar a los que la habían iniciado de esa mina. La explotación de minerales es tan vieja en la humanidad como la humanidad misma, es decir, incluso las épocas han sido marcadas por ese factor. Está la edad de bronce, la edad de hierro, la edad del acero, los artefactos que usa como su computadora, su radio, su tele para ver el programa o ver cualquier programa que quiera, está hecho a base de metales que se explotan en minas. Es decir, las minas es una producción como cualquier otra, y no es cierto que contaminan las aguas y destruyen, eso es pura falacia. Así es, y hablar en general de estudios, cualquiera puede hacer un estudio y que no tenga ninguna base real científica, pero solo con que son datos científicos. La gente no investiga, la gente no profundiza y termina diciendo cosas como estas que son sin ánimo de ofender a Virginia Martínez, que
que además de eso son contradictorias, como bien le responde Lucrecia de Sáenz. Solo para su información, el teléfono o computadora desde donde mandó su mensaje, las partes que los componen salieron de una mina. Por lo menos sea coherente y no utilice estos dispositivos. Claro. Así es, y más aún yo he visitado esas minas y el detalle y el cuidado que tienen para trabajar es impecable, y lo puedo decir de primera mano. A mí no me van a venir con estudios para engañar a nadie. Sí, y además no la cerraron por eso, ¿verdad? No, porque no podían demostrar que la mina estuviera contaminando. La cerraron porque supuestamente no habían hecho una consulta popular. Eso es para que vea cómo era de político y no técnico. Pero bueno, Warren, tenemos que terminar ya. Un minuto más para que concluyas. Basta, bueno, un minuto para que hagas un resumen final. El capitalismo es un sistema, eso sí, es un sistema sociopolítico que se basa en el respeto de los derechos del individuo. Mientras que el socialismo es un sistema sociopolítico que se basa en la violación de los derechos del individuo, ¿verdad? Porque creen que existen derechos colectivos, eso no existe. Excelente forma para poder terminar el programa. Warren, gracias por habernos acompañado, al igual que ustedes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir, dar la batalla de las ideas junto al equipo de Libertópolis. Yo me despido poniéndolos al tanto de lo que está sucediendo y haciendo análisis que les permitan a ustedes entender mejor lo que está pasando en Guatemala y en el resto del mundo, y que tomemos mejores decisiones para que algún día podamos vivir en un sistema capitalista. Eso sí, ¿te parece, Warren? Eso sí. Eso sí le parece, dice Warren. Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad. Suscríbete a la Liga de los Liberhéroes para apoyar a dar la batalla de las ideas y disfruta de los beneficios que gozan los miembros, entre los que se incluyen conferencias, webinars y clubes de lectura. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner Únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Libertópolis, el valor de la verdad. La tranquilidad de consolidar tus deudas lo logras con Presta Fácil de Cooperativa UPA Es Mi Cope, que te da desde 1,000 hasta 100,000 quetzales. Solicita Presta Fácil en cualquiera de nuestras agencias en la capital, Amatitlán, Villanueva, Escuintla, Palín y Antigua Guatemala. Búscanos en Facebook como Cooperativa UPA o escríbenos al WhatsApp 2290-7777. Presta Fácil, solo en UPA Es Mi Cope. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Yo soy Chapín y estoy orgulloso de mi casa. Quiero que conozcan a mis hermanos, que están trabajando muy duro en estos tiempos, cuidando a los enfermos, manteniendo la paz y hasta llevando comida a mi puerta. También mis hermanos que andan lejos, poniendo en alto el nombre de Guate. Y los hermanitos más pequeños, porque ellos van a heredar todo lo que tenemos. Estoy orgulloso de mi casa. Estoy orgulloso de ser Chapín. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Bueno, regresamos. Es momento de dar el gran premio. El número ganador es 2020. No, perdón. El número ganador es 2021. Chau, chau, 2020. No queremos saber más de ti. Digamos hola 2021 y empecemos el año con nuevo smartphone para seguir siempre conectados en la red más grande, la red de los guatemaltecos. Tigo. ¡Qué tráfico! Me voy a relajar con la radio.
En Guatemala hay más de 3.3 millones de vehículos. Regularmente todos traen radio. La radio es música, entretenimiento y noticias para aliviar ese tránsito que vives a diario. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Para más información, contáctanos al WhatsApp 4017-3291. 4017-3291. Libertópolis. El valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis. El valor de la verdad. Yo quiero escuchar esta historia de este señor cuyo pensamiento ha hecho tanto daño al final, o ha puesto tantos obstáculos en el camino del progreso de los más pobres, comenzando por ese grupo al que se supone buscaba favorecer, que es el de los proletarios. Pero bueno, claro. Vamos con nuestro invitado Warren Orbo. Pues, adelante, Warren. Marx, digamos, él suponía que la solución a este problema de la explotación de la labor del proletariado por parte del capitalista era una revolución en donde el proletariado le quitara al capitalista la propiedad y ya no hubiera propiedad, sino que todo fuera común. Y entonces lo que iba a haber es una sociedad, entre comillas, sin clases, donde cada quien se podía realizar completamente. Ya no ibas a trabajar porque tuvieras necesidad de trabajar, sino que ibas a trabajar en lo que te gustaba para realizarte creativamente. Y entonces en la mañana podías dedicarte a pastorear, a mediodía ir a pescar, en la tarde a escribir. A las 5 de la tarde sí, a leer poesía. Leer poesía, y entonces iba a ser ese mundo paradisíaco. Eso pues obviamente tiene también otro error muy grave, que es rechazar la ley de causalidad. Es decir, ellos pretendían, tanto Marx como Engels, que podían destruir la causa de la bonanza que estaba creando el capitalismo y aún así mantener esa bonanza, que obviamente no ha pasado cuando han puesto en práctica esas ideas. El otro problema que tuvo Marx cuando fue atacado, que no podía defender, digamos, la teoría del valor trabajo, entonces inventó el polilogismo. El polilogismo fue la idea de que cada quien, es decir, que ya no había una verdad, que la lógica no servía para establecer la verdad, sino que solo servía para defender los intereses de cierto grupo, que en este caso sí es válido, ¿verdad? Ese egoísmo de grupo es válido, pero no el individual. Y entonces, si tú pensabas de cierta manera, es porque tu lógica era burguesa, pero el proletario tenía su propia lógica proletaria, y eso pasó con los nazis también, que tenían la lógica aria, y por ejemplo llegaron a decir estupideces como que la física de Einstein no era válida porque él tenía una lógica judía, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces inventó esa cosa. Otro de los problemas que no entendió Marx es que los recursos o los medios no tienen existencia metafísica. Es decir, voy a tratar de explicar eso. Las cosas tienen existencia metafísica. Digamos el vaso este que tengo yo aquí tiene ciertas características, digamos que su forma, que es de vidrio, que es transparente y es un existente, es una cosa, eso es lo que existe. Pero el verlo como un medio para algo, es decir, verle utilidad para algo, eso es una actividad de la mente, es una actividad del hombre. Digamos, así como yo lo puedo ver para contener líquido, digamos, lo podría ver para hacer círculos, lo podría usar para varias cosas, entonces se vuelve un medio para un fin que yo me propongo. Eso quiere decir que no existen recursos en la realidad, metafísicamente hablando, esos existen en la mente, lo que existen son cosas en sí. Y Marx creía que existían los recursos,
y todavía muchos marxistas lo creen, por eso creen que Guatemala es rica en recursos y que puede venir alguien a robártelos. No es rica en recursos, solo tiene cosas. Los recursos son cosas que alguien imagina, ¿verdad? Igual como sucede con el valor, porque precisamente eso de ver los medios es una consecuencia del valor. Uno valora algo porque advierte que le podría ser de utilidad para cierta cosa, ¿verdad? Entonces es una cuestión mental, cosa que no pudo entender porque su idea del valor era que era un valor intrínseco a las horas que utilizadas para producir. Tampoco reconoció que el empresario sí está trabajando, es decir, el empresario es el que crea riqueza, porque el empresario es el que ve qué cosas pueden ser medios para llegar a un fin, es el que ve por medio del sistema de precios que se da en el libre mercado, qué cosas quiere la gente, o sea, dónde hay que invertir los recursos. Sin esa información no se puede. Todo lo que ellos pretendían era crear un sistema diseñado donde un grupo élite, digamos, que de alguna manera iba a saber qué es lo que hay que producir para que no hubiera, según ellos, desperdicio. Pero dado que ya no hay sistema de mercado, no hay manera de saber cuáles son los precios para poder producir lo que es necesario. Entonces el sistema económico que Marx proponía era un total fracaso. Y de hecho, pues parece que él se dio cuenta de que no había podido resolver esos problemas y no quiso publicar ni la segunda parte ni la tercera parte, que las publicó Engels después de que él estaba muerto. Pero Marx veía que no había podido solucionar ese problema básico de la productividad. Entonces tenemos un montón de errores, digamos, en la teoría marxista. Primero, el concebir que la ética egoísta es mala. Es todo lo contrario. Hemos platicado ya bastantes veces sobre el egoísmo racional aquí. Segundo, considerar que el dinero, digamos, la gente acumula dinero por acumular dinero, y eso no es cierto. La gente acumula dinero como capital para producir otras cosas, otros bienes de consumo. Segundo, que el sistema capitalista, en lugar de empobrecer a los más pobres, los ha hecho más ricos, porque lo que hace es, al producir más barato, les da acceso a productos, y eso lo vemos actualmente, lo vemos con muchos productos. Uno de los más interesantes es el celular, que vemos que los más pobres tienen su celular, cosa que antes era imposible. Y ahí se equivocó rotundamente. También creía que la tecnología iba a dejar sin empleo a los trabajadores, y por lo tanto iba a crear más miseria. Y en realidad lo que vemos es que la tecnología lo que hace es que libera a la fuerza laboral de ciertas actividades para poderla usar en nuevas actividades y así crear más riqueza. Entonces, y luego por último, la idea de la lucha de clases, es decir, de confrontar a un grupo con otro, en lugar de entender que lo que hace la sociedad es la cooperación concertada, es decir, no es enfrentarte, sino que cooperar. Entonces Marx se equivocó rotundamente en sus postulados, y pues como te digo, murió a los 64 años en pobreza, y pues no sé qué pensaría al final, ¿verdad? Pero estaba deprimido por la muerte de su mujer y de su hija. Lo lamentable, Warren, es que toda esa confusión haya sido aceptada primero por los políticos y ahora tomada en cuenta dentro de sistemas y propuestas que obstaculizan ese progreso, porque yo lo del tema de los recursos, como lo entiendo, es que sí, efectivamente se tienen recursos naturales, se tiene agua, se tiene minerales, sí, etcétera, pero eso no es riqueza, perdón. Pero no son recursos tampoco. A ver, bueno, si querés, llamémoslo, hay cosas materiales, sí. Cosas en sí, que solo son recursos si tú les ves un uso. Así es, y para que esos ya recursos, porque ya les veo un uso, se puedan transformar en riqueza, implican que haya inversión de capital, que el capital no es solo el dinero, hay alguien que puede poner el dinero, pero al final el capital, como bien lo explicaba Musso, son las herramientas, son los tractores, son las maquinarias que tú vas a utilizar para que
ese oro que está a no, técnicamente 200 esos pies, son bienes de capital. O bienes de capital, el punto es que necesitas de capital para comprar tales bienes. Entonces, bienes de capital porque y necesitas capital. nadie tiene la obligación de darte a ti una perforadora para poder extraer petróleo, ¿no? Así es. Y una perforadora va a costar mucho dinero. Entonces, ese es el papel del capitalista, que tiene el dinero para comprar todos estos bienes de capital que te van a permitir transformar todas esas cosas en verdaderos recursos que te van a dar riqueza. No es que Guatemala sea un país rico, Guatemala no es un país rico. Cuando el capitalista te presta el dinero o invierte el dinero, lo que está haciendo es, como en toda acción humana, renunciar a algo para conseguir otra cosa. Está esperando ganar, obviamente, pero está renunciando a algo para conseguir otra cosa. Él está renunciando a usar su dinero en otra cosa inmediatamente, por ejemplo, para dártelo a ti, para que tú lo inviertas. Eso es el costo que él cobra porque tú puedas usar ese dinero, porque él no lo puede usar, porque te lo está dando a ti. Entonces tienes que pagar esos los intereses que según la Iglesia y según Marx no tenían razón de ser, porque estabas prestando el dinero y cobrando por nada, decían ellos, y en realidad no es por nada, es precisamente por el tiempo que tú no vas a poder hacer uso de esos recursos. Esa transformación de esas cosas en riqueza. Esas cosas, por ejemplo, un buen ejemplo es que antes te vendían un terreno en Texas que tenía unos pantanos negros y te lo tenían que dar casi regalado, porque ¿qué ibas a hacer con esas tierras con pantanos? Una vez alguien vio que esos pantanos, que eran petróleo, se podían usar para producir gasolina, para producir plásticos y todo, entonces se volvió un recurso, es decir, pero tiene que ser que alguien lo vea. Si no, y esa es la visión del empresario. Esa es la visión del empresario. Porque no necesariamente el empresario es el capitalista. Por supuesto, el empresario exitoso se convierte en capitalista, pero hay personas que solo tienen la idea y consiguen ese capital para llevarla a la práctica. Ese es otro error de Marx, que las funciones, digamos, de una persona son todas, digamos, no hay una clase de consumidores, así como no hay una clase de trabajadores. Es decir, una misma persona es consumidora, es trabajadora, cuando invierte es capitalista, en fin, si compra una tierra se vuelve terrateniente, la misma persona. Entonces, tampoco se puede hacer esa clasificación. Ahora, el problema de no entender que los medios es una función de la acción, es que cuando deciden, digamos, los comunistas que te van a expropiar los medios de producción, ¿cómo definís qué es un medio de producción? Digamos, si tú tenés tu computadora, ¿es un medio de producción o es un medio de consumo? ¿Verdad? Pues será un medio de consumo cuando lo usas para ver Facebook, para ver películas, lo que sea, y un medio de producción cuando lo usas para escribir o para hacer Exceles o lo que sea. Entonces no hay una línea para podértelo decir. Y luego viene el otro problema. Tus servicios, ya se nos está terminando el tiempo. Sí, tus servicios como trabajador son medios de producción, ¿verdad? Y entonces si el Estado es dueño de tus servicios, lo que hace es que prácticamente te está esclavizando, que es lo que pasa, digamos, con los médicos cubanos, que los mandan a trabajar, el que cobra es el Estado, o sea, el amo del esclavo, y le da un poco al esclavo para que pueda sobrevivir. Y eso es una condición lógica y consecuente con esa visión equivocada. Se nos acabó el tiempo, Warren, pero yo aquí tengo en la edición del centro marx.org una copia del Manifiesto Comunista que me parece muy buena, porque además de eso te incluye los prólogos y los prefacios de las distintas ediciones que han habido reconocidas, pero lo que yo quería era leer esos 10 puntos, porque, por ejemplo, el punto 2, un fuerte impuesto progresivo. Esas son propuestas que hacen en nuestro país burócratas de entes como, por ejemplo, el ICEFI. Sí. ¿Y cuál es el origen de esto? Aquí está el Manifiesto Comunista. Sí. Expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Eso segundo es el UCI. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando la gente empieza a ver abolición del derecho de herencia, bueno, son tan altos los impuestos a las herencias
que fuerzan a la gente a ver cómo se las arreglan para no tener que pagar esos impuestos, que realmente la herencia se convertiría en un lastre para los hijos, ¿no? Sí. Entonces tenés un montón de confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. Pues bueno, tenemos bancos privados, pero realmente son mucha influencia de sus ideas. Pero realmente son regulados por un banco central, sí, ¿no? Centralización en manos del Estado de los medios de transporte. Entonces, cuando tú te empezás a revisar, y voy por las 6 y ya se nos acabó el tiempo, esto que me encantaría que lo desmenuzáramos, las 10 propuestas de Marx y cómo han sido el principal obstáculo en los sistemas políticos del siglo XX y el siglo XXI, porque los problemas que tenemos no vienen del origen, no es el capitalismo el que está expulsando, entre comillas, a las personas de países pobres. Precisamente lo contrario, sí. Exactamente, son las propuestas socialistas y comunistas. Pero bueno, Warren, ¿qué te parece? Le desmenuzamos estos 10 puntos. En otro día, sí. Por supuesto, en otro día, sí. Va. Ya queda apuntado el profesor Warren Orbo, amigos. Hemos terminado. Y recuerden que una sola vida tienen. Así que, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presentó el especial de fin de año. El anterior programa fue una producción original de libertópolis.com y los comentarios emitidos son responsabilidad exclusiva de sus autores. En consecuencia, son ajenos a 102.1 FM.